Hola iglesia, qué hermoso formar parte del estudio de estos evangelios sinópticos. Somos una iglesia definitivamente muy privilegiada de poder estudiar la palabra de Dios a fondo. Y estoy muy agradecida por hoy poder compartir con ustedes un poquito del evangelio de Lucas. Hoy vamos a estudiar Lucas 17 del 11 al 19, que nos habla de una historia. Es la historia de los 10 leprosos. Entonces, para poder contarles esta historia que es magnífica, traje aquí una colaboración de unos personajes. Primero, quiero que entiendan que esta historia se desenvuelve no solamente, o más bien se desenvuelve en dos escenarios. El primero es el escenario terrenal, que es en donde estamos usted y yo, y también al mismo tiempo que se está desarrollando esto, se está desarrollando un escenario espiritual en el cielo. Tenemos en esta historia tres personajes. El primer personaje es Jesús, lo vamos a poner por acá. Tenemos a 10 personas que son leprosos. Una de esas personas era samaritano. Y tenemos a los tres personajes principales. En medio de todo este escenario terrenal, tenemos que poner a Satanás acá, porque siempre él, como príncipe de este mundo, está ahí encima gobernando, y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué tal si empezamos con la historia? Jesús se dirigía hacia Jerusalén. Para hacerlo, él pasó entre una aldea que quedaba entre Samaria y Galilea. Entonces, cuando Jesús iba pasando por ahí, resulta que estas personas que eran los 10 leprosos escuchan que Jesús venía. Entonces ellos, dice la palabra de Dios, que corren, ¿verdad? Se acercan a Jesús y gritan con una gran voz: Jesús, ten misericordia de nosotros. Pero entonces aquí tenemos que detenernos un momentito para tener un contexto de por qué es que ellos hacen esto. Estas personas que tenían esta enfermedad de lepra, en ese momento la lepra se consideraba una enfermedad que era un castigo por el pecado. Entonces las personas que tenían esta enfermedad eran excluidas por completo de la sociedad. Inclusive estas personas vivían en cuevas, en enramadas que ellos mismos construían. Entonces era para ellos una imposibilidad material y física el poder rodearse de las personas. Ellos siempre andaban excluidos. También otra de las características de esta enfermedad era que cuando ellos tenían que de alguna manera pasar frente a otras personas sanas, inmediatamente se les decía que ellos eran inmundos y se gritaba: inmundos, inmundos, para que la gente supiera que por ahí iba pasando una persona con lepra. Entonces, evidentemente esta enfermedad en sí generaba en ellos frustración, cansancio, quizás mucho dolor de sentirse excluidos, de sentirse no aceptados. Entonces en este momento tenemos a 10 personas que se están sintiendo muy mal, la están pasando muy mal, tienen una necesidad, están muy angustiados, y cuando ellos escuchan la oportunidad de que ahí viene Jesús, ellos se acercan, pero no se acercan mucho. Dice la palabra de Dios que ellos se mantienen a una distancia, porque la ley judía establecía que los leprosos, cuando se acercaban a alguien, tenían que estar a 30 metros. Entonces no podían estar muy cerca de Jesús. Optaron por gritar, pero aquí tenemos otro problema. La enfermedad de la lepra genera una afectación en las cuerdas vocales. Entonces para ellos tampoco es que gritar era muy sencillo. Entonces ellos tuvieron que de alguna manera salir de ese contexto social e histórico que a ellos les envuelve. El acercarse a la gente, el gritarle a Jesús, pero ellos definitivamente lo hacen porque representan una necesidad, una persona que necesita de Jesús. Entonces ellos le gritan: ten misericordia de mí, Jesús. Vean que tan siquiera ellos le gritan a Dios, a Jesús: sáname. Ellos no le dicen eso, pero sabemos que muy en el fondo eso era lo que ellos más deseaban, ser sanos. Pero ellos le dicen: ten misericordia de mí. Estos 10 leprosos nos enseñan algo muy hermoso, que es primero el poder ser vulnerables. No sé si los que me están viendo, pero a mí me ha pasado que hay situaciones en las que uno se siente como ellos, muy frustrado, muy angustiado, muy inseguro, muy cansado de las situaciones, y quizás en algunos momentos no hemos tenido la humildad que tuvieron estos 10 leprosos, y es de lo que quiero hablarles un poquitito.
Cuando hay personas con necesidad, ¿qué es lo que nos enseña esta historia? Hay que correr a Jesús y hay que dejar sus propios pensamientos de ay, no puedo porque estoy en esta situación, a mí Dios no me va a querer, a mí no me va a ver. Hay que dejar esos pensamientos, pero en la realidad lo cierto del caso es que muchas veces cuando nosotros tenemos algún problema o alguna necesidad, no recorremos necesariamente primero a Jesús, porque a veces nos cuesta ser vulnerables, nos cuesta ceder el control. Estamos en una sociedad que nos ha enseñado, nos empuja muchísimo a ser autónomos, autosuficientes, a ser independientes, a ser luchones, ¿verdad? A que todo lo podemos, a que hay que esforzarse, que el humanismo, que usted puede lograrlo, que pensamientos positivos, que crecimiento personal, que todo se puede. No es que el crecimiento personal esté mal, no es que el esfuerzo por solucionar los problemas esté mal. Es que nosotros como hijos de Dios no podemos vivir nuestras situaciones bajo el sistema de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros este sistema? Usted tiene una necesidad, usted tiene un problema, pero el sistema de este mundo nos dice, ve a ver cómo lo resuelve, usted puede, y no se da el control. Y Dios no nos manda eso. Hebreos 4:16 nos dice un versículo muy hermoso que nos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia, porque allí va a encontrar el oportuno socorro. Es una invitación que Dios nos hace a que ante cualquier situación que usted tenga, usted se tiene que acercar. También tenemos otra palabra de Dios muy hermosa en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice que por nada tenemos que estar afanosos, sino que nuestras peticiones tienen que ser conocidas delante de Dios con toda oración, con todo ruego, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Entonces vean que el plan original de Dios siempre ha sido que ante cualquier situación que usted tenga, usted acuda a Él con confianza. Y lo primero entonces que quería hoy que nosotros reflexionáramos es, si ante una situación difícil en su vida, usted realmente es lo suficientemente vulnerable como para decir, no, busco a Jesús primero. Jesús es mi primera respuesta, es mi primera reacción. O por el contrario, su primera reacción es ver cómo resuelvo, ver a quién busco para que me ayude, de definir una estrategia, de ver cómo salgo de esto. Dios quiere que así como estos leprosos, usted y yo aprendamos a ser vulnerables y sobre todo a encontrar la fuente correcta, que es lo segundo que hicieron ellos. Ellos no solo fueron vulnerables y dijeron necesitamos ayuda, necesitamos misericordia, sino que ellos buscaron la fuente correcta, no buscaron los discípulos de Jesús, no se fueron a buscar otra persona, ellos esperaron a la fuente correcta. Ellos no conocían a Jesús, es muy probable que esta era la primera vez que lo veían. No, era un desconocido, Jesús era un completo desconocido para ellos, pero ellos habían escuchado, es muy seguro que habían escuchado acerca de las sanidades, acerca de las cosas que Jesús había hecho. Entonces, cuando ellos escuchan que este hombre que se llama Jesús anda sanando enfermos, anda liberando cautivos, ellos dicen, esta es nuestra oportunidad. Y decidieron tener fe en algo que era incierto para ellos, en algo que era desconocido para ellos, pero que en ese momento fue a lo que ellos se aferraron. Entonces, Dios nos dice, sé vulnerable, aprende a confiar en mí y sobre todo pon tus ojos en la fuente que es correcta, que es Jesús. No es otra fuente, no es el mundo, no son distracciones, no son medicinas, no son paseos, no son personas, no son vicios. Es la fuente correcta la que te puede dar la solución a esa necesidad. Y es ahí donde vas a encontrar el descanso, donde vas a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Continuamos con la historia. Resulta que ellos le gritan a Jesús, ¿verdad? Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús entonces escucha que alguien le está gritando, eso llama su atención. Y él se vuelve hacia ellos y les dice, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Entonces, mientras ellos iban de camino,
No se sabe en qué momento del viaje, la Biblia no lo especifica, pero dice que ellos empezaron a ser sanos mientras caminaban hacia donde el sacerdote. Y evidentemente su piel, yo imagino que mientras iban caminando, su piel iba cambiando, su físico iba cambiando, porque una de las evidencias físicas de la enfermedad de lepra se veía en la piel, que eran sus llagas. Entonces yo me imagino que ellos iban caminando y de repente se les iba transformando su piel. Entonces vemos que la acción de Jesús fue en este momento decir simplemente vayan a ver los sacerdotes. Jesús no les dijo van a ser sanos en este momento. Pudo haberlo hecho, Jesús podía haberlos sanado en el acto, pero Jesús no hizo eso. Jesús no los tocó, no les dio palabras de aliento, no les dio un abrazo, no les dijo van a ser sanos. Les dijo vayan al templo, vayan, busquen un sacerdote para que los declare limpios. Y esto es así porque en la ley que está en Levítico, que fue instaurada desde Moisés, los leprosos, para poder ser declarados limpios o puros, tenían que ir a un sacerdote. El sacerdote era la única persona legitimada para examinar el cuerpo de la persona y poder decir, sí, esta persona está limpia. Entonces esta es la ordenanza de Jesús. Vayan, estando enfermos, ¿verdad? Porque ellos no se habían sanado. Les dice, vayan a donde el sacerdote y que ahí él los examine para que les diga si están limpios o no. Entonces la respuesta de Jesús fue, vayan, recorran un camino por su milagro. Fue una respuesta de fe para ellos, porque evidentemente ellos no estaban sanos. Entonces, ¿para qué voy a ir a donde el sacerdote a que me diga que estoy limpio cuando en realidad no lo estoy? Entonces, es un cuestionamiento que ellos pudieron haberse hecho. Y ahí lo que iba a marcar la diferencia era la fe que ellos tuviesen de que mientras ellos iban a llegar ahí, algo iba a pasar. En algún momento del camino algo iba a suceder. Y entonces, evidentemente en ese momento la respuesta no era la esperada. Yo creo que si a mí me hubiera pasado, si yo hubiese sido esa persona, hasta me hubiera, como que yo necesitaba más información, como que Jesús me dijera, bueno, ¿a cuál templo voy? ¿Y a cuál sacerdote busco? ¿Y en qué momento del trayecto algo va a pasar? O sea, tal vez es esa naturaleza humana de querer respuestas, ¿verdad? Pero Jesús simplemente dijo eso. Y esto quiero que lo analicemos respecto a nuestras propias vidas. Ok, tenemos una necesidad como los leprosos. En el mejor de los casos aprendemos a ser vulnerables y aprendemos a buscar la fuente correcta. Pero resulta que cuando le presentamos ese caso a Jesús, Jesús simplemente nos da una respuesta que no es la que esperamos. ¿Le suena eso a la realidad? Pasa mucho. Pasa mucho que oramos, le pedimos a Dios por alguna situación y la respuesta de Dios no es inmediata, inclusive. A veces hasta tan siquiera obtenemos una respuesta específica. Pero a pesar de eso, nos sentimos que eso no era lo que esperábamos de Jesús, que lo que queríamos era que nos respondiera en el momento, que resolviera de la manera en la que uno cree que debía de ser resuelto. Pero evidentemente esto no es así. Cuando Jesús, tenemos que tener claro que Dios, Jesús, su Trinidad, Jesús es soberano y Él es el que define el rumbo de nuestras vidas. Y cuando sus respuestas no son las que nosotros esperamos, lo que tenemos que hacer es como estos leprosos. ¿Qué hicieron? Simplemente creyeron. Dijeron, bueno, y usted es el que sabe, usted es el que tiene la autoridad. Si usted me dice que me vaya ahí a ese templo, aunque yo no estoy sano, yo le creo. Y eso es a veces lo que Dios espera de nosotros, simplemente que aún en medio de tal vez un silencio, aún en medio de tal vez una respuesta que no es la que usted quiere, usted espere y recorra ese camino que Él le está pidiendo que usted recorra. Cuando pienso en esta historia, pienso que fijo hubo una persona que fue la primera que empezó a sanar. Eran 10 personas caminando y quizás hubo una primera que empezaron a caer quizás sus llagas o empezó a existir una evidencia física de que se estaba sanando.
Y entonces yo me imagino a todos los demás como diciendo, vean, se está sanando. Y esperando que el momento de su sanidad llegara también, como, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Y quizás en nuestra vida, en el camino que tenemos que caminar, porque es un camino de fe, usted ve que hay gente a su alrededor que se está sanando y que Dios está respondiendo y que le está yendo muy bien y que están teniendo ese trabajo que usted ha orado tanto y que están teniendo esa condición económica que usted ha clamado, o que están teniendo esa sanidad física y que usted todavía no está teniendo, y quizás usted dice, y bueno, ¿y qué? ¿Y esto cuándo va a llegar mi momento? Y hay mucha gente que quizás en ese camino, en lugar de seguir como estos leprosos, tal vez se baja y dice, bueno, no, la verdad es que yo ya no quiero recorrer ese camino porque yo veo que aquí no pasa nada, yo veo que no tengo la respuesta, no surge lo que estoy necesitando, entonces mejor me voy a ir. Eso es una reacción muy humana, muy humana, que es aquí la representación de del mundo, del sistema del mundo. Pero nosotros no somos de aquí. Y Dios nos dice que a pesar de que su humanidad a veces le insta a que usted ceda, a que usted renuncie, a que usted diga, ya no quiero más este camino porque no es posible que yo le ore a Dios y que esto no pase, y usted se quiera bajar y salirse de ese camino, eso es muy humano, pero hay un plan espiritual que es diferente y que implica que usted tenga que tener confianza, que se espere, que no deserte. Entonces, quiero leerles una palabra que está en Marcos 11, 22, 24, que es cuando Jesús le dice a sus discípulos y les enseña acerca de tener esa fe. Y les dice, Jesús respondió y les dice a los discípulos, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidieres, creed que lo vas a recibir y os vendrá. Entonces vemos que Jesús vino a enseñar en ese mismo periodo en el que Jesús empezó a enseñar acerca de Dios, acerca de las maravillas de Dios, a tener un evangelio más cercano con la gente. Él les dice, necesito que ustedes crean y que cuando oren y van a pedir, crean que van a recibir y lo van a obtener. Y Jesús nos dice eso a nosotros. Cuando usted ora, cuando usted pide algo y tal vez no tiene todavía la respuesta de Dios, Dios solamente te manda a creer. Entonces estos leprosos nos enseñan un ejemplo de perseverancia y de persistencia en medio de la respuesta que Dios no ha dado todavía, quizás en algunos casos. Ok, continuamos con la historia. Una vez que Dios les dice eso, lo que nos dice la Biblia es que inmediatamente, pues mientras ellos iban caminando, ¿verdad?, y iban a ser sanos, hubo una persona que decidió no seguir el camino hacia el sacerdote todavía, o sea, no irse directamente al sacerdote, sino bajar y ir a glorificar a Jesús por ese milagro. Y aquí, en este tiempo de la historia, han estado los dos escenarios siempre, el terrenal y el espiritual, porque eso siempre está. Pero en este momento es donde vemos más plausible el escenario espiritual, porque aquí pasa algo muy hermoso. Resulta que esta persona que se baja y dice, mi cuerpo está sanando, ¿qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo? Y de repente él se observa y dice, estoy limpio, estoy sano. Entonces él decide correr. ¿Cuál sacerdote? Me voy corriendo a donde Jesús, a buscarlo, a agradecerle, a glorificarlo. La Biblia no nos dice qué hace él, qué palabras utiliza, solo dice que él se fue con gran voz, con voz audible, a gritarle, a glorificarle a Dios. Quizás le dijo, ¿qué es esto tan maravilloso, Jesús? Eres grandioso. Empezó a utilizar palabras de adoración para reconocer esa grandeza, eso tan lindo que Dios le había dado, le había permitido en ese momento. Y lo más especial de esto es que esta persona que se bajó de aquí a adorar a Jesús, a reconocerle, a agradecerle, era un samaritano.
Y los samaritanos eran los enemigos de los judíos. Los samaritanos no tenían derecho a acceder a Dios. Los samaritanos tenían inclusive un culto distinto o separado. Ellos mismos desarrollaron su sistema de culto a Dios. Se basaban mucho en el estudio solamente del Pentateuco. Su templo, su monte de adoración era un monte distinto a Jerusalén, que se llamaba el monte de Jerezín. O sea, era todo una estructura de religión, de concepto de Dios distinta a la que tenían los judíos, y él decide derribar esas propias creencias y buscar a Jesús. Entonces cuando él hace esto, Jesús dice: y no es que ustedes eran 10, ¿y dónde están los otros 9? Y esos otros 9 eran personas judías, eran las personas de la promesa. Era el pueblo escogido de Dios, las personas que tenían derecho a acceder a Dios. Pero ellos, ninguno tuvo la intención en su corazón de glorificar, de adorar, de agradecer. Solo el que no tenía derecho, el que no tenía la opción tan siquiera de ir a buscar a Jesús, es el que decide ir y buscarlo. Y entonces este acto de adoración que él hace hacia Jesús genera y evidencia un plan mayor, el plan espiritual, el plan que tenía Dios desde el principio con todos ellos. Dios desde el principio sabía que Él quería sanarlos, que los iban a sanar, pero también Dios desde el principio planeó salvación para todos. Lo que pasa es que solo uno se atrevió a reconocer la autoridad de Jesús, a reconocer a Jesús como Dios, y a reconocerlo también como su Salvador. Porque entonces Jesús, sus palabras correctas o concretas fueron, dice la Biblia, que después de que Jesús pregunta sobre los 9, ¿verdad?, que dónde están, esta persona, el samaritano, se postra delante de Jesús, se rinde. Ay, aquí ya bailó, aquí. Él se postra, se rinde por completo a Jesús, se rinde. Y él le dice que se levante y que esa fe que él ha tenido lo ha salvado. Entonces aquí se evidencia el plan más hermoso, que por encima del plan terrenal estaba el plan más hermoso, que era el plan de salvación. Satanás derribado en ese momento, porque por encima de que su sanidad física se diera, Jesús tenía planeado una sanidad espiritual para todos, que solo Él se atrevió a tener. Entonces aquí vemos que por encima, o lo más importante, no fue que Él se sanara, porque sí, que chiva saber que usted está enfermo y que Dios lo sana, pero si usted está sano y en su corazón no hay salvación, esa sanidad no sirve de nada. Al final, si usted hace una petición porque tiene una necesidad y usted quiere una respuesta específica de Dios, pero a veces Dios no da esas respuestas así como usted la espera, pero quizás porque eso que usted está pidiendo no va conforme al plan espiritual de Dios, al plan mayor. Y por eso es que traje como esta ejemplificación de este escenario, ¿verdad?, el terrenal y el espiritual, porque muchas veces nuestra mente se queda muy enfocada en la tierra, que es porque somos humanos. Pero Dios siempre quiere que usted tenga una mente abierta en cuanto a que no es lo terrenal lo importante, sino lo espiritual. Y si usted ora porque haya sanidad, por ejemplo, que es una oración que es muy común, hay enfermedad y oramos por sanidad, pero ¿qué pasa si Dios nos sanó? Dejó de amarnos, dejó de tener poder. Lo real es que Jesús es soberano. Hay muchísimos versículos que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios, del amor de Dios. Así que es muy probable que esa sanidad, está bien, no se dio, pero no es porque Dios no sea fiel, no es porque Dios no lo pueda hacer, no es porque Dios no te ama. Y has pensado en ese plan mayor al terrenal. ¿Qué pasa si tal vez esa sanidad que estás orando hubiese separado, los días que te hubiesen quedado de vida en esta tierra, te hubiesen separado el plan de salvación? ¿Para qué la sanidad entonces?
¿Qué pasa si tal vez esa relación que has orado para que se mantenga en Dios, para que no se separen, para que no se alejen? ¿Qué pasa si Dios te responde como quieres? ¿Qué pasa si esa relación te aleja del plan de salvación? ¿Qué pasa si tal vez eso que has estado orando por ese trabajo que deseas o un trabajo que perdiste y que quieres uno específico? ¿Qué pasa si Dios te da ese trabajo y te olvidas de Dios? El plan de salvación, que es el más importante, se estaría perdiendo. Entonces, por encima del plan personal que usted y yo podamos tener sobre una necesidad, tenemos que tener claro que el que es más importante es el plan de salvación, y el que tiene que perseverar y permanecer es el plan de salvación. Así que si nuestro corazón tiene hoy una necesidad, como empezamos la historia, un problema, una situación complicada, lo primero que nos enseña esta historia es que tenemos que ser vulnerables, volver nuestro rostro a Jesús, clamar por su ayuda, con fe de que Él lo puede hacer. Y cuando viene Jesús y se acerca y nos escucha, porque Jesús escuchó los gritos, tenemos que tener claro que su respuesta es soberana y que no va a ser la respuesta que quizás queramos escuchar, y que aún en medio de esa respuesta que no es la que quizás queremos escuchar, tenemos que entender que nuestra vida es espiritual y que encima de nuestros propios pensamientos sobre esa necesidad, sobre esa dificultad, están los pensamientos de Dios. Y esos pensamientos están por encima de nuestros pensamientos, y esos pensamientos son de eternidad, no son pensamientos terrenales, no son simplemente una necesidad material aquí en lo físico, abarcan un plan de vida eterna. Y cuando aprendes a abrir tu mente y de entender que lo que vives aquí no es el plan original, no es el plan final de Dios, aprendes a descansar y a confiar que sí, que hay maldad, que hay cosas feas en este mundo, que hay momentos en los que uno deseara que Dios mueva todas las fichas y las cambie y que todo sea diferente, pero eso es tu mente, eso es tu carne terrenal que quiere que eso sea así. Pero por encima de nuestros pensamientos está este plan espiritual que Dios quiere. Y voy a leerles Apocalipsis 7, 16, 17, que dice, y nos está hablando evidentemente de esa vida eterna, de esa vida futura. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Este plan perfecto incluye que ya no va a haber sufrimiento, que ya no va a haber dolor, que ya no va a haber hambre, que ya no va a haber sed. Si tal vez esa respuesta a esa necesidad no la obtengas aquí, cuando estés en el cielo ya todo eso no va a estar. Nuestro plan es eterno, nuestra visión tiene que ser eterna y tiene que ir por encima de. Por eso es que este samaritano que era leproso recibió algo que era mayor que su propia sanidad. ¿Qué le parece si ahí donde usted está y con estas reflexiones que Dios nos ha dado la oportunidad de tener, le oramos a Dios y le pedimos que nos ayude? Porque no está del todo descabellado que a veces no queramos creer, que a veces no tengamos fe, que a veces nos cueste mucho, mucho entender las respuestas de Dios. Pero hoy Dios nos llama a que usted y yo aprendamos a abrir nuestra mente y como hijos de Dios pensemos en lo espiritual. Dejemos de darle tanta rienda al sistema de este mundo, tanta rienda suelta a nuestros pensamientos humanos, y que permitamos que el plan perfecto de Dios sea el que gobierne nuestras mentes y nuestros corazones. Dios, te oramos en este día para que tú nos perdones si ha habido en nuestros corazones falta de fe. Si tal vez ante una circunstancia, un problema, tú no eres nuestra primera respuesta.
Te pedimos perdón si hemos dejado de creer, si hemos dejado de confiar completamente en ti. Este día queremos orar para que tú nos permitas confiar como lo hicieron estos 10 leprosos, sin importar cuál sea tu respuesta. Creer que en ese camino que tú nos dirijas en esta vida espiritual, tú estás con nosotros y tú nos vas a ayudar. Y que cuando la respuesta no sea la que esperamos, que cuando lo que tú digas sobre esa situación no sea lo que queremos que digas, que nuestro corazón aún así pueda descansar en tu soberanía, pueda descansar en que tú sigues siendo fiel, en que tú eres bueno, en que tu amor sobrepasa cualquier situación y que el plan que tienes para nuestra vida es mayor de que nosotros tenemos. Alinea nuestros pensamientos a tus pensamientos, alinea nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver los problemas, nuestra manera de ver las respuestas de Dios. Que podamos empezar a entender que hay un plan aún mayor, un plan más importante, que es el plan de la salvación, el plan de la vida eterna. Que en medio de nuestras situaciones podamos tener esto claro, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga memoria esas palabras a nuestra mente cuando venga la dificultad, cuando venga la duda, cuando venga el momento de cuestionarse por qué no recibió una respuesta. En el nombre de Jesús, Señor, hoy descansamos en el plan perfecto de salvación. Hoy descansamos en que tú, Señor, eres el que se va a encargar de que nuestra vida, Señor, sea alineada. Hoy oro por cada persona que está escuchando este mensaje. Hoy oro para que tú traigas sobre estas personas, Señor, tu respuesta, la que sea, la que tú sabes que es la necesaria, y que traigas en sus corazones paz y confianza de que tú tienes un plan mayor, que sus vidas están en tus manos y que tú te encargarás de traer sobre ellos, Señor, el plan perfecto que tienes diseñado. Amén y amén. Muchas gracias por el tiempo que hemos pasado en este ratito. Lo animo a que siga viendo los videos de Iglesia DC. Tenemos muchas otras enseñanzas que queremos compartir con usted y que sabemos que puede edificar su vida. Así que, bueno, ya saben, somos Iglesia DC, una iglesia que aprende la palabra de Dios y que tenemos a disposición suya muchos recursos para que sigamos aprendiendo. Chao.